Bienvenidos, criaturas del Señor, a un capítulo más de Voces del Alma, lo que existe pero no se ve. Daisy, bienvenida. Gracias, Celeste. Un gusto estar contigo otra vez. Y aquí nos vamos a seguir viendo. Sí. Bueno, nuestro tema de hoy va a ser vidas pasadas o reencarnaciones, también pudiera ser. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de cuál es el beneficio o qué viene a aportarnos estas vidas pasadas, las reencarnaciones. ¿Tú cómo ves ese tema, Daisy, con la cuestión de, a ti en lo personal, qué es lo que te ha venido a enseñar, enterarte de tus vidas pasadas? Creo que a mí me ha enseñado la persona que soy ahorita. Yo sí creo en las vidas pasadas. Al principio no creía en ellas, para ser muy sincera, pero fue como al paso del tiempo dándome cuenta que sí hay algo literal más allá. Y me ha enseñado por qué a veces me gustan cosas, por qué tengo miedos. Me ha enseñado como cosas de mí que antes no entendía. No sé si me explico. Sí. ¿Y cómo, a ver, vamos a entrar en este tema, cómo descubriste tú o cómo llegaste a poder ver tus vidas pasadas? ¿Cómo fue esa experiencia? Todo empezó porque empecé a caer en YouTube, en entrevistas, de ver niños que tenían vidas pasadas. Como te digo, yo no creía en las vidas pasadas, todo fue porque empecé a ver unos videos de hecho fue como unos experimentos que hicieron de unos, te puedo decir que unos señores entrevistaron a unos niños que decían tener vidas pasadas. Y esos niños eran, te puedo decir, no me acuerdo bien, eran entre 7 a 9 años y ellos se recordaban una vida de tal vez unos 80 años atrás y decían que tenían una familia, que vivían en tal casa, tenían un perro, y esos investigadores fueron a ver, a verificar la información que estaban dando unos niños. Y unos niños de esa edad, ¿cómo van a saber que existía una casa en tal parte? Y todos fueron corroborando los detalles de los niños y se dieron cuenta que había el perro negro con blanco, que había la familia, que había la casa, todos los detallistas que fueron ahí, y es como surgió como mi interés, que dije, entonces esto sí es real, pero yo al principio no creía. Luego fui a dar a otra entrevista de un niño ruso que decía que era del planeta Marte, y ahí yo decía, no existe, o sea, eso no es posible, seres de otro planeta, y decía, no. Pero ahorita voy a ir a cómo me ayudó, cómo entré. Este niño decía que era del planeta Marte y lo entrevistaron y decía que los seres del planeta Marte vivían debajo de la Tierra. Y luego salieron científicos a corroborar y decir que posiblemente sí existen debajo de la Tierra. Y todo eso fue como que me llevó a decir posiblemente sí existe. Y yo ya estaba en un proceso de mi vida donde estaba como meditando. Y durante la meditación yo decía, yo quiero conocer mis vidas, enséñame una vida pasada. Y ahí es cuando fui conociendo, se podría decir como mi primera vida, que fue, no primera, pero la primera que me enseñaron. Que fue que yo era una mujer de Japón viviendo en una comunidad. Y ahí es cuando yo me enteré por qué me encanta tanto ahora la comida japonesa, la cultura japonesa. No entendía el por qué me gustaba, pero durante una meditación, y fueron varios intentos, porque una meditación tienes que practicar para poder llegar como al plano astral, se podría decir. Ya cuando finalmente pude, te puedo decir, tal vez intenté un mes cuando finalmente accedí al plano astral y me empezaron a enseñar ese rompecabezas. Me di cuenta que sí era cierto, que coincidía mucho con mi vida, con las cosas que me gustaban, y empecé a creer más en esas conciencias pasadas. ¿Tú cómo? Bueno, mira, lo que también quería compartirles es que, por eso te pregunté que si cómo tú habías llegado a esto, porque hay diferentes herramientas, hay personas que hacen como estas hipnosis, regresiones también, que estás consciente, pero pues te llevan a través de una meditación profunda, te llevan a estas regresiones, también a través de las plantas sagradas, a través de los sueños. O sea, hay varias herramientas en las que nosotros podemos acceder a esta información. Yo ha sido a través de los sueños y también a través con las plantas sagradas he podido lograr acceder a esta información. Fíjate que una de las cosas que he aprendido yo, vamos a decirlo desde mi verdad, ¿verdad? No, lo que se cuenta aquí, eso no significa que sea la verdad para todos, cada quien tiene su verdad, pero fíjate que yo en todo este transcurso del aprendizaje
he llegado a un punto que las vidas pasadas te pueden servir para dos cosas. Una puede ser para elevarte el ego del yo soy por lo que fui, o que a través de eso te va a dar la información para que tú ya sea cierres ciclos, te des cuenta que las habilidades que tú tienes o los dones que tú tienes es porque tú ya los experimentaste en una vida pasada. He conocido personas y yo fui parte también de esas personas, de lo que te estaba hablando ahorita, del ego del yo fui y sigo siendo, y es cuando nos quedamos como estancados. Te digo, a mí me pasó, yo me quedé estancada diciendo yo soy esta bruja o yo soy este chamán, y me quedé estancada hasta no hace mucho tiempo que yo tuve que ponerlo en práctica, como cerrar ese ciclo. Y te voy a contar la historia rápidamente así. Yo te he contado sobre esta vida pasada muy marcada, que vino a formar parte ahorita en mi presente como Celeste, que fue de este hombre maya. ¿Te acuerdas que te he contado la historia? Que yo fui un hombre maya, que él era un chamán, era un brujo, un anciano, un maestro, de todo. Pero fíjate que yo seguí con digamos, con la tarea, con la misión que él no terminó, pero te digo que no mucho tiempo, Daisy, me di cuenta que yo vine a cerrar ese ciclo con él. ¿Por qué? Porque él fue elegido por dos mundos, por el mundo terrenal y un mundo estelar. Entonces, él fue elegido y desde su nacimiento, él fue instruido en el mundo del chamanismo. Entonces, ¿qué pasa con él? Que él fue instruido y era lo que comía, lo que cenaba, lo que desayunaba, todo, pero él dejó de ser humano, porque él estaba tan enfocado en el servicio, en el aprendizaje del conocimiento y la sabiduría, que él nunca pudo ser él. Ahora, Celeste agarró una parte de él para aprender, para recordar quién fui yo y las capacidades y los conocimientos que yo tuve, pero ahora empecé a tomar mi responsabilidad conmigo misma, y ahí me di cuenta, sabes, que yo cerré un ciclo, que ahora ya fue la evolución de aquella vida con esta vida, y dije yo, ok, ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí mi misión, ahora me voy a hacer cargo de mí. Y ahí fue como que hacer las paces, cerrar ese ciclo, y para eso a mí me sirvió esto. Entonces, Daisy, te digo que esa parte del aprendizaje para mí fue de seguir evolucionando. Para mí así fue ese aprendizaje. Ahora, como dijiste tú, también pasa que muchas personas, yo les digo a veces que me dicen, ay, es que quiero encontrar mi propósito de vida o quiero saber mi don. Entonces yo les pregunto a las personas, ¿para qué tienes habilidades? ¿Para qué eres buena? Puede ser para cocinar, pero por lo regular, no sé si te ha pasado que toda la gente siempre está buscando como el don de la espiritualidad. Sí. De abrir tu tercer ojo y pura esas, pero no todos venimos con las mismas tareas. Y hay gente que tiene habilidades, ya sea para hacer comida, para bailar, para tocar el piano, para tocar la guitarra, para cantar. Entonces, cuando yo le pregunto a una persona que qué habilidades tiene, es porque simplemente esa persona así no haya estudiado, así sea algo que se le haya dado por inercia, vamos a decirlo, es porque esa persona está recordando algo que ya fue o algo que ya hizo en una vida pasada, también puede ser. Entonces, es algo también bien importante, que para mí son experiencias que te vienen a recordar de lo que eres capaz, pero no nos podemos quedar estancados y tenemos que seguir avanzando, más que nada. ¿Tú qué le dijeras a una persona que apenas va empezando en todo esto y quiere conocer de sus vidas pasadas? Por ejemplo, yo te comenté que a mí me hizo entender me hizo entender por qué me gusta esa cultura, pero yo no he indagado tanto como tú, que te ayudó a salir como, no quiero salir como de ese ciclo, pero te ayudó a entender cómo llegaste, no, siento que lo voy a decir mal, pero cómo llegaste con el hombre maya, cómo ya cerraste este ciclo, te ayudó como a salirte, como tú dijiste, porque te sentías estancada y te ayudó como a evolucionar.
Y una persona que apenas está entrando en eso y posiblemente está pasando por un ciclo y no lo sabes, ¿qué fuera tu consejo? ¿Cómo puede empezar? ¿Ir a hipnosis? ¿Ir a plantas sagradas? ¿Trabajar en sus sueños? ¿Qué forma? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Es que mira, todo depende, Daisy, porque también una de las cosas que a mí me han enseñado en lo personal a mí, como la parte de la sanación de celeste, de la humana, que a veces no hay que ir atrás, por lo menos a mí me lo dijeron, no tienes que ir atrás a recordar las heridas de tu niñez, sino que es de aquí para adelante. Entonces yo lo que puedo decir que cada persona trae una mochilita diferente, por eso yo siempre primero platico con la persona, primero trato de conocer un poquito a la persona y darme cuenta si es necesario ir atrás o si realmente no es necesario, porque mira, a veces, te voy a decir algo, vamos a entrar un poquito nomás en el tema de las plantas sagradas. A veces las personas, Daisy, ya saben cuál es, digamos, el problema, la raíz de el por qué soy una persona enojona, el por qué soy una persona que siempre está pasando por los mismos procesos, o sea, ya lo saben. Pero siempre que les pasa una situación van y buscan esa niña interior. Y quiero que la niña interior, soy una caprichosa y voy a ir a buscar a mi niña interior, porque no, o sea, no siempre tiene que ser así. Cuando tú ya sabes cuál es la raíz de tu problema, es como que, ¿sabes qué? Ok, ya estés responsable de la adulta que eres y ya. No tienes que ir atrás a seguir repitiendo la misma historia y repitiendo la misma historia. Pero hay traumas que realmente son desconocidos y no sabemos la raíz. Y ahí es donde yo sí le digo a la persona, ¿sabes qué? Hay que buscar la raíz del problema para que tú puedas entender cómo trabajarlo. Pero cuando ya lo sabes, ¿para qué? Si tú ya sabes de dónde viene una adicción por el abandono de tu papá, ¿para qué vas a seguir yendo a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo? Entonces, como te digo, es dependiendo, pero siempre y cuando la persona empiece a hacer sus tareas, pues. En mi caso, te digo, de esta vida pasada, el yo haber cerrado este ciclo con este hombre maya, siento que ya fue como que pasar a la siguiente fase, ¿me entiendes? Ya este hombre ya lo vamos a dejar en paz, ya terminó él su misión. Siento que yo ya le ayudé a terminar a mi alma, a mi conciencia más que nada, esa misión. Ahora ya está trabajando Celeste. Ya no está trabajando él, porque antes él trabajaba a través de mí, Daisy, y seguía trabajando a través de mí, pero yo no sabía que yo tenía que venir a cerrar eso. Entonces ahora que ya lo entendí, ya me estoy haciendo cargo de mí. Si te das cuenta, yo ya no estoy haciendo ceremonias grupales ni nada de eso, y ahora estoy esperando qué más sigue. Y hay gente que se queda estancada. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con eso y van a regresar a seguir repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Entonces aquí la cuestión es, ya sé lo que tengo que hacer, empezar a agarrar ese aprendizaje para evolucionar, para una evolución. Así lo puedo percibir yo para mí. Sí. En lo personal. Hay unas, yo te lo pregunto porque yo sé que tú has, durante tu proceso de las ceremonias ancestrales conociste a muchas personas. ¿Hay algo que no pudieron sanar en las vidas pasadas cuando tú pudiste asistirlos o conocerlos, como dijiste, pudiste conocer y ya dar como una guianza de vamos a las vidas pasadas? ¿Tú pudiste como facilitar eso o eso fue aparte? Pues mira, eso es ya, como te digo, la medicina en sí, lo que es la medicina, porque cuando tú vas a hacer una regresión, ya sea con hipnosis o una regresión como con una meditación guiada, ellos te llevan exactamente a la situación. Ellos te van dirigiendo y te dicen, quiero que estés en este momento, a esta hora, en el momento exacto, pero en cambio con las plantas sagradas, ellas no te dan lo que tú quieres. Ellos no te dan lo que tú andas buscando, ni lo que tú quieres, te dan lo que necesitas saber. Entonces, hay personas que ni siquiera han visto esa parte. ¿Por qué? Porque tienen otros trabajos que hacer antes. Celeste, ahorita me mencionaste que pudieses acceder a tus vidas pasadas también por sueños. ¿Hay unas recomendaciones, unos tips que nos puedas dar para las personas que quieran acceder a sus vidas pasadas, a sus conciencias pasadas de esa manera? Mira, Daisy, fíjate que cuando yo tuve esa información fue así,
sin una búsqueda, más que nada. Simplemente fue un sueño, supe lo que estaba pasando porque en ese momento yo estaba consciente, pero ahorita ya empecé a tomar unas técnicas para empezar a acceder. De hecho, anoche empecé a practicarlo para poder acceder a alguna información que yo necesitaba. Entonces, una de las cosas es bien importante, de las cosas que yo empecé a tomar como herramientas, es que cuando yo me acuesto, siempre me pongo en una postura derecha, con la cara hacia arriba, y únicamente me concentro como en enfocar mi mirada en esta parte de aquí, y voy subiendo, me voy enfocando, pero no de una manera forzada, sino de una manera relajante. Te puede llevar a veces hasta 1 hora, al principio te puede llevar hasta 1 hora, pero simplemente es no desenfocarte. Yo me enfoco en esta parte y yo misma me voy guiando y voy diciendo, ve entrando más profundamente, ve subiendo, ve accediendo, y yo me he empezado a dar cuenta que es como si yo voy atravesando algunas capitas. Puede ser una oscuridad completamente, como te digo al principio, empiezas a ver colores, después pueden venir imágenes, pero como un flashazo, como fotografías, pero poco a poco se pueden ir como centrando un poquito más para poder mantener esas imágenes, y ahí ya empieza la película, como les digo. Sí. Entonces es una manera, fíjate, que empecé a adoptar yo hace poco y me ha funcionado mucho. ¿Esa ya es como meditación antes de irte a dormir? Ya que me voy a estar, porque yo ya entro en un sueño ahí profundo. Okay, sí. ¿Okay? Cuando yo ya estoy en ese nivel de pausa. De hecho, fíjate que anoche yo miraba cómo iba pasando, pero no observaba absolutamente nada, sino únicamente pura oscuridad. Había pura oscuridad. Entonces yo misma me voy guiando, yo misma me iba diciendo, atraviesa esa oscuridad, ve que hay más allá de esa oscuridad, y de repente te digo, empieza un flashazo. A mí no sé por qué, pero siempre se me ponen muchos como si fuera una selva y se quita y se va. Entonces trato de regresar la imagen, de regresarla hasta mantenerla, hasta sostenerla, y de ahí ya empiezo a acceder ya conscientemente hacia la información, pero guiándome a mí misma. Pero como les digo, va a ser al principio un poquito desesperante, o casi de que, ay, no veo nada, pero es mantener la calma, mantener la paz. Mucha gente dice que se concentra mucho en la respiración. Honestamente, yo no me concentro en la respiración, yo únicamente me concentro, es como estar viendo hacia adentro, ¿ves? No querer ver hacia afuera con tus ojos cerrados, sino estar viendo hacia adentro y empezar a subir, hasta que, te digo, entras en un sueño profundo. Sí. Porque pues yo ya no me despierto, ya me quedo ahí, y es donde empieza el sueño, y ahí es donde empieza ya ese tipo de información. ¿Hay preguntas que tú piensas que debemos hacer? Como cuando estás enfocándote en eso, nomás dices, enséñame mis vidas pasadas. ¿Cómo intencionas cuando estás ahí? Es que fíjate, es como una manipulación contigo misma, porque tú misma te estás guiando. Te estás guiando. Te voy a comentar algo. Por ejemplo, anoche yo quería acceder a que luego vamos a tocar el tema para el próximo, con el favor de Dios, a este planeta Andrómeda. Entonces yo estuve 1 hora lidiando, pero cuando yo logré entrar, empecé a ver naves, empecé a ver yo a mí misma, me estaba viendo las actividades que yo hacía, y descubrí muchas cosas, porque me di cuenta que una de las actividades que yo hago ahí arriba soy científica. Yo hago ese tipo de actividades, yo me miraba así trabajando la ciencia ahí arriba. Entonces te digo, yo la intencioné, y yo dije dónde quiero estar, y pude lograrlo hacerlo. Entonces esa es la manera que yo les digo, como estás 100% consciente, Daisy, entonces tú puedes manipular hacia dónde te quieres dirigir. Puedes decirte a ti misma, quiero llegar a la edad de cuando yo tenía 5 años, en este momento quiero saber qué fue lo que me pasó, quiero ver esto, pero también no criando, sino que tienes que dejar que fluya, porque puedes crear también tu propia historia si
no te dejas llevar, no te dejas guiar. Entonces es bien importante empezar despacito, despacito hasta que tú te des cuenta que ya es algo que tú puedes manipular. De los andrómedas, porque no sé si va a haber público que va a saber qué es, pero los andrómedas son alienígenas, ¿correcto? Sí, sí. y son vidas pasadas. Y eso a lo que a lo que estaba explicando, había un niño ruso que decía que también era del planeta Marte, no me acuerdo cuál es, pero hay muchas personas que tienen como esas conciencias pasadas y que aún puedes conectar con ellas. Fíjate que de hecho yo quise hacerlo porque yo sé que mi conciencia fue puesta aquí, que mi conciencia viene de Andrómeda, pero yo nunca he investigado, nunca me he metido profundo en eso, pero ayer como que me dio la curiosidad de indagar un poquito más y dije yo, vamos a ver qué hacía yo allá o qué eran mis labores o cómo es la ciudad. Te digo, yo no miré una ciudad en sí, yo miraba nomás como que estaba dentro de una nave y pues ya me vi, te digo, haciendo este tipo de actividades, pero bueno, eso fue una curiosidad porque en realidad pues no creo yo que ahorita en mi evolución como humano, como celeste, me vaya a llevar a algo. Eso simplemente fue una curiosidad. Pero he conocido personas, y yo fui parte de eso, te digo, no sé si a ti te ha pasado, de que yo sabía que siempre desde que yo fui puesta en este mundo, siempre he manipulado la magia, porque he recordado esas vidas pasadas, he recordado todo lo que yo hacía, pero yo me metí en el papel de que yo soy una bruja, yo soy esto, yo soy aquello, y yo estaba estancada en esa etapa, pero no me estaba dando cuenta que únicamente fueron experiencias que yo tuve para seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Entonces puede ser un poquito complicado. He conocido personas que están montados en su macho y yo soy un chamán, yo vengo, o sea, están aquí en Estados Unidos y dicen yo soy taita, yo soy un indígena, y no están siendo realmente ellos porque se están quedando atorados y estancados en lo que fueron. Entonces, todo depende cómo vas a utilizar tú el aprendizaje de tus vidas pasadas para tu propio beneficio y para seguir avanzando. Es como tú dices, yo, al menos en mi caso, yo siento que es bonito ir para atrás y conocer un poquito de las personas que éramos, porque en mi caso yo no más veo, pero me salgo y tomo la información y conecto los puntos y digo, ok, por eso me gusta la cultura japonesa, por eso me gusta tal cosa, pero siento como en las meditaciones, si me dicen que no hay nada que sanar, como te dices, el niño interior, ¿para qué voy a ir atrás? Como está bien agarrar la información, pero no me quedo en el papel, porque ya me imagino yo soy una japonesa y me gusta esto y vestirme la cultura, siento que no, que qué bueno que me están enseñando eso y qué bueno porque me enseñan por qué me gustan ciertas cositas de esta cultura, pero ya avanzo de ahí. Es que ese es el punto, esa es la realidad de el para qué sirve recordar todas estas vidas pasadas. Es para eso, para tu propia evolución, para darte cuenta de las capacidades que tienes, para darte cuenta de lo que eres capaz, de lo que puedes lograr, de lo que puedes armar con todo eso y seguir aprendiendo. Porque algo le vas a dejar a la próxima conciencia de Daisy. Sí. Ahora, quiero tocar el tema de la sanación, porque yo me imagino que hay personas que sí tienen temas que sanar. ¿Qué pueden hacer esas personitas que tienen, o sea, que sanar algo en las conciencias pasadas? O tal vez no es de una vida pasada, pero tal vez de su infancia y tienen que regresar a ese momento. ¿Cómo podemos guiar a una persona para poder acceder a eso? ¿Tú recomiendas que sí vayan como con alguien que se especializa, como un terapista que hace las regresiones, que puedan caminarlos, o que lo hagan en su casa, como acabamos de decir, todas las técnicas, para que puedan regresar y puedan sanar alguna parte? Mira, Daisy, tu alma siempre va a reconocer algo y te va a llevar hacia la búsqueda de algo. ¿Ves? Como te digo, puede ser el ego de el querer nomás tener conocimiento, o cuando realmente tu intuición, tu alma te está diciendo, algo está pasando contigo que está ahí, está escondido, está atrapado ahí, que no estás recordando, pero te está afectando y te está lastimando para que tú puedas seguir avanzando como persona.
Cuando una persona, como te digo, me llega a mí con, vamos a decirlo, con una adicción, que es lo más común, a donde yo pueda decir, esta persona viene por traumas de niño, ¿ok? Entonces yo siempre que yo trabajo con este tipo de personas, yo siempre les digo, si van a trabajar conmigo con las plantas sagradas, hay que intencionar la medicina para eso, pero no siempre tiene que ser de la misma manera con las plantas sagradas. Si ustedes sienten que tienen algo escondido ahí, pero no saben qué es, pueden ir a una regresión, hacer una regresión. ¿Para qué les va a servir esto? Para que ustedes puedan lograr entender por qué les está pasando lo que les está pasando. Pero eso lo únicamente va a ser una herramienta para que ustedes no sigan y sigan y sigan repitiendo la misma historia atrás. Pero yo sí les recomendaría que si ya lo saben, no lo hagan. ¿Ves? Mejor pónganlo en práctica y dejen de estar repitiendo y dejen de estarle dando esa responsabilidad a ese pasado que ya no les corresponde y ya no vayan atrás. Mejor háganse responsables del adulto que ya son para que puedan cuidar a ese niño interior que dicen. Pero si ustedes están lidiando con una situación y no saben por qué y no saben de dónde, sí les recomiendo, la verdad, que sí vayan y hagan una regresión o que acudan a las plantas sagradas para que ustedes encuentren la raíz y puedan arrancar eso o cortar esos lazos que vengan arrastrando, que muchas veces ni siquiera nos corresponden a nosotros, Daisy. Sí. Yo traía una cuestión de depresiones que yo pude ver que eso ni siquiera venía de mí, venía de mi abuelita y mi abuelita se lo dejó a mi mamá me lo dejó a mí y ahí se va la cadenita. Entonces, ¿de qué me sirvió a mí eso? Para yo cortar con ese lazo que está ahí, para que mi generación, mi descendencia más que nada, lo que son mis hijos, mis nietos, no vengan arrastrando con lo mismo. Entonces, sí es importante, sí es bonito, para ya no seguir repitiendo los mismos ciclos y poder limpiar a tu descendencia. Y te lo preguntaba porque yo sé que hay unas personas que cuando tienen cosas del pasado a veces no podemos acceder a esas memorias porque tenemos esos traumas, se puede decir. Como que es muy difícil recordar, muy difícil tal vez guiarte. Y es como dijo Celeste, a lo mejor ya ustedes lo van a saber. Si ustedes prefieren ir con alguien que hace regresiones, vamos a las regresiones porque a lo mejor te van a guiar y van a poder como guiarte para poder desbloquear ciertos conocimientos de vidas pasadas. O tú tal vez, yo soy de las personas que a mí no me gusta ir con terapistas. He tratado y cuando siento que las cosas se ponen como muy intensas, muy personales, digo, adiós, me voy. Y a veces es mejor hacerlo en casa, en tu propio tiempo, como tú dijiste, hacer esas meditaciones en casa, tener el control, intencionarlo. Tal vez va a tardar 1 hora, tal vez va a tardar varios días para poder acceder a la información, pero si lo sigues intentando, va a llegar un punto donde vas a empezar a acceder a esa información. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué dices tú, voy pero siento que no y mejor regreso yo a mi casa y lo hago yo? ¿Por qué? ¿Por qué sientes que esa herramienta no te funciona? Yo siento que soy una persona que no me gusta como compartir mi vida privada y cuando empiezan a indagar mucho como ya en mi vida privada, o no a lo mejor indagar, pero yo en el pasado sí he tenido como cuestiones de, vamos a ponerlo, yo sí soy muy como abierta a esos temas hasta en mis redes sociales, pero de abusos sexuales. Y hay ciertos traumas que a mí no me gusta tocar con un extraño. Y yo siento como que ellos te lo están preguntando como para llegarte tal vez a una respuesta que tú ya sabes, pero tal vez, al menos yo siento que con un extraño que no conozco, ¿para qué voy a hablar de esos traumas cuando yo sé que tengo esos traumas? Mejor voy a mi casita y empiezo a agarrar una libreta y anoto todo lo que estoy sintiendo, todo lo que quiero tocar y como te digo, a lo mejor va a tocar 1 mes para llegar a esas respuestas, pero voy anotando todo lo que me van diciendo, todo. Yo me convierto en mi propia psicóloga y me siento como no tan presionada ni siento que alguien está invadiendo mi privacidad, con un extraño que no me conoce. Bueno, mira, vamos a platicar un poquito de eso, ¿ok? Yo como terapeuta, porque la tengo que hacer de terapeuta también por mi trabajo, ¿verdad? Ahí tú tienes que analizar un poquito esa cuestión. ¿Por qué? Porque estás huyendo de algo que te hace sentir incómoda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dices tú misma, vienes tal vez de abusos y dices tú, no me gusta que la gente
que no conozco sepa de mí. Entonces, a eso también está siendo parte, parte de esos miedos, de poderte abrir o poder que alguien más se entere lo que tú sientes. Entonces, a veces es bueno agarrar al toro por los cuernos también, porque aunque esa persona no la conozcas, pero esa persona por algo está ahí, por algo tiene su trabajo también ahí. Te voy a decir algo, no es porque no te estoy cuestionando ni nada, pero yo te invito a que observes esa parte. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento incómoda? ¿Por qué estoy huyendo al tenerle que contar a una persona lo que yo ya sé? ¿Por qué me está molestando eso? Entonces esa es una parte bien importante también que tienes que tomar en cuenta, porque ahí hay algo también escondidito. ¿Okay? Mira, yo hace un tiempo fui me invitaron a una meditación con cuencos, ¿verdad? Pues llegué, todo muy bonito. Algo dentro de mí me dijo, estás en un lugar seguro, pero era un lugar desconocido para mí. Y eso me hacía sentirme incómoda. Entonces, a la hora de que ya empezó la meditación, yo estaba muy alerta de todo. O sea, yo no pude meditar, Daisy, porque yo estaba alerta de todo lo que se estaba moviendo afuera. Entonces, no me estaba prestando yo. Y algo me decía dentro de mí, tranquila, estás en un lugar seguro, relájate. Y cuando yo me quería relajar, algo me ponía sobre alerta otra vez. Bueno, ¿qué aprendizaje yo me traje de ahí, de este lugar? Fue muy bonito, no te voy a decir que fue una experiencia que yo haya disfrutado porque no me dejé llevar, pero yo me traje un aprendizaje muy importante de ahí, que no siempre podemos tener el control, que no siempre tenemos que tener el control. Y yo por siempre ser una líder, yo por siempre estar como la mamá o la que está cuidando a los demás, no me estaba permitiendo que alguien me cuidara a mí o ser parte de eso. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? No puedes tener el control de algo que no te corresponde a ti. Y yo dije es verdad. ¿Volviste a regresar? Le dije a la muchacha, quiero que me vuelvas a invitar, dije yo, porque ahora sí voy con todo, pero porque entendí, Daisy, entendí el mensaje. Sí. Dije yo, soy terca. A veces tenemos que soltar. Exactamente. Entonces, mira, el hablar para muchas personas es una terapia, pero cuando nosotros, como en tu caso, no queremos abrirnos a alguien desconocido, es porque todavía nos está molestando algo, todavía nos está haciendo sentir incómodas algo. Qué mejor que tú te conoces, sí, está bien, yo también hablo yo sola, me contesto yo sola, platico conmigo yo sola, pero el miedo de sentirme juzgada me hizo, y ahorita ya no, me hizo aislarme. ¿Por qué? Porque si tú vas y le cuentas a otro ser humano lo que te está pasando, tú sabes que le vas a dar un arma a esa persona para que tal vez te vaya a herir más adelante. Pero tenemos que entender que eso ya no nos corresponde a nosotros. Ya eso es la persona, no eres tú. Sí estoy de acuerdo. Lo único, porque yo, como les digo, me convierto como mi propia terapista. Yo siento que lo mío no va por ahí. Es más que cuando te empiezas a abrir con un extraño de una situación y esa persona no ha pasado por eso, ves como la desconexión. Cuando ellos te empiezan a hacer preguntas o te tratan como de llevar por un lado que no es. Y te lo explico de esta manera. Hay personas, al menos en mis lecturas de cartas, que han llegado a mí, que han perdido sus hijos. Es cuando yo digo, yo no soy la persona para darte esa información, porque yo nunca he perdido un hijo. No comparto el duelo, no comparto el luto, no sé por lo que estás pasando. Y cuando yo he llegado como a esas terapeutas, veo como la desconexión, que es como muy genérico, y empiezan a preguntar preguntas y no tienen como la empatía. Sí, porque a ellos les enseñan, o sea, ellos llevan del libro, un protólogo, ¿cómo se dice? Sí, protocolo. Ellos tienen que tener esa dureza, porque mira, yo también y tú también, que atendemos a personas, a veces nos afecta ponernos en el dolor de los demás. Entonces es muy difícil no tener esa sensibilidad para que no nos vaya a afectar. Entonces pienso que ellos es una parte psicológicamente que les han enseñado para que no salir afectados de todo esto, porque sí sale afectado uno. De hecho, tú ponte a platicar con una persona que trae tantos problemas, ¿cómo te vas a tu casa?
Sí, es como que lo consumes y te vas Exacto. toda, con el peso Exactamente. encima. Pero nos salimos del tema. Sí, pero no, pero es a lo que va, Ajá. porque todo esto lo Sí. aprendes en conciencias pasadas. Sí, Es como, ahorita lo estamos tocando, ¿verdad? Yo siento que las conciencias pasadas a veces se tienen que llevar de las manos a veces también de un terapista, porque agarras toda esta información y cómo lo vas a consumir. exacto. No saben cómo integrarla a Va la todo gente. como de mano, yo Ujú. siento que no nos salimos del tema, va todo como de mano, porque también va lo mismo. Yo por no querer ir a terapistas o sentir esa desconexión, empecé a meditar, qué información estoy agarrando, y empiezo a ver patrones que han pasado en mi familia, y a veces ahora sí voy con un terapista, pero no de ese tema, y a platicar otras cosas que estoy sintiendo. Y siento que a veces la información que agarras, la tienes que agarrar, es como tú dijiste al principio, la tienes que agarrar y procesarla para no quedarte estancada y salir de ese ciclo y pasar por una sanación. Así que no, yo siento que no nos salimos del tema porque es más, todo esto de conciencias pasadas vas más allá de recibir información, porque a veces tenemos que procesar esa información. Sí. A veces tenemos que pasar por esas emociones incómodas, como tú dices. Yo pasaba por mucha incomodidad con psicólogos donde yo digo, no puedo, y tal vez sí va como tú dices, que no quiero que otra persona sepa de mi vida. Yo siento que va por las dos partes, una sí es incomodidad y otra es como sentir esa desconexión, y he tenido que trabajar las dos, pero son cositas que me han ayudado a hacer esas meditaciones y acceder a la información, para hacerme más preguntas y luego a veces llevarlo a un psicólogo, trabajarlos con ellos. Tal vez no dejo que exploren todas las partes, pero hay unas partecitas que me siento cómoda, las hablo y me salgo de este ciclo y avanzamos. Y es como se hacen como las sanaciones, va más allá. Fíjate que una de las cosas también que a mí me pasó, te voy a decir de mis experiencias, hace mucho tiempo había una situación, vamos a decirlo personal, que a mí me estaba afectando. Entonces yo dije ¿qué se está repitiendo para que yo esté pasando por esta situación? ¿Okay? Yo intencioné una meditación para acceder a esa información. Y yo pude ver que en una vida pasada yo fui una niña de 9 años. Esa niña, sus padres la abandonaron y fueron y la llevaron, la dejaron prácticamente con un vagabundo. Y este vagabundo la maltrataba, la humillaba. Yo miraba cómo la arrastraba del pelo, pero como esta niña era lo único que ella tenía, a ella no le importaba qué le hicieran, sino que ella creía que de esa manera la estaban protegiendo y la estaban cuidando. ¿Ves? No te estoy diciendo que yo haya pasado esta situación del desgreñe y todo eso, ¿verdad? Pero sí del sentirme que necesitaba esa protección y ese cuidado cuando únicamente estaba recibiendo, vamos a decir, maltrato emocional. Entonces ahí me di cuenta yo de dónde venía mi trauma, porque yo estaba aceptando todo ese dolor y ese sufrimiento, y era porque esa niña era la manera que ella se sentía querida. ¿De qué me sirvió eso, Daisy? De yo poder ver a esa niña, agarrarla de los hombros y decirle que una persona que te quiere no te va a tratar así. ¿Ves? El hacerme responsable yo y abrazar a esa niña y decirle, yo te voy a cuidar, pero era yo misma abrazándome y diciendo, esta adulta, esta mujer, ahora te va a cuidar a ti porque ya nadie te va a hacer daño. Entonces, para mí fue un momento de sanación, un momento de abrazar a esa niña, de darle fortaleza, de darle fuerza y decir, nadie te va a volver a tocar, ni nadie te va a volver a lastimar. Sí. Entonces, depende cómo te sientas, porque ese fue mi caso, pero he visto casos de personas que dicen, no, es que ya sé lo que me está pasando, pero me enojé con mi marido, o estoy con una persona, con la amiga, y no sé por qué sigo permitiendo. Es que si sabes, ya lo viste, ya lo sabes. ¿Por qué lo sigues permitiendo? Eso ya no es tema de tu niña interior, ya ese es tema de que la adulta que tienes ahorita, para cuidar a esa niña,
no se está haciendo responsable. Y quien se te ponga enfrente y las parejas que lleguen a tu vida te van a seguir dando el mismo trato porque no estás aprendiendo, no estás agarrando la onda, digámoslo. Entonces tienes que tener mucho discernimiento, de verdad. Esto es un aprendizaje que poco a poco te va a ir llevando, tener mucho discernimiento para poderte sostener a ti mismo. Sabes que estoy muy de acuerdo porque ahorita lo que dijiste es que tuvieses que abrazar como a esa niña interior. A lo que íbamos ahorita que acabamos de hablar de todo, de ir a terapistas y todo eso, ¿sabes? Lo que yo me di cuenta a la raíz era como ver a esa niña y ver como el abuso que pasó y yo dije, ocupas un abrazo, como ocupamos sanar, abrazarlo y decir, al menos en mi caso fue como yo ya no voy a dejar que mis descendientes pasen por eso y abrazarlo y salir como de ese ciclo y siento como que ahorita que dijiste eso me acordé mucho como cuando yo pasé por mi sanación, llegar como a ese punto, llegar con esa niña chiquita, abrazarla y decir, quebramos con ese ciclo, quebramos y seguimos adelante. Y es como tú dices, a veces hay personas que tenemos que pasar por ese ciclo, ya sea en relaciones. A veces pasamos por ciertas cositas y seguimos cayendo con las mismas parejas y no sabemos el por qué y tenemos que identificar y llegar ahí. Tú dijiste que esa fue como una niña de 9 años, esa fue... ¿Pudiste ver como en qué vida pasada fue o no? Fíjate que no te sé decir mucho de los años. Sí. No te sé decir la verdad. Yo te puedo decir por las vestimentas que yo veo, pero no sé hablar yo mucho de las épocas. Las épocas, pero ¿qué te puedo decir? Yo creo que sí fueron más de 100 años atrás. Más de 100 años atrás. Y yo la única razón que pregunto es porque a veces en estas vidas pasadas no vamos a saber exactamente, pero nos van a enseñar lo que ocupamos ver para poder sanar. Y yo también a veces las vidas pasadas me muestran como vestimientas, carros, no sé bien la época, pero te van a dirigir exactamente el momento que ocupamos como regresar, sanar, cerrar este ciclo. Y a veces no vamos a poder como, ¿cómo se dice? No vamos a poder como... Yo siento que soy una persona que quiero saber fechas, quiero saber todo y a veces no nos van a dar esto, pero nos van a llevar como a ciertas situaciones que nos van a llevar a esa sanación. Siento que me estoy repitiendo mucho, pero espero, yo les digo estas técnicas porque yo soy una persona bien aferrada a las fechas, muéstrenme esto, pero nos van a enseñar como vestimentas, carros. A mí me gusta ver como alrededor, nos van a enseñar como si quieren ver geografía, tal vez pirámides, tal vez montañas, tal vez algo que ustedes sepan en dónde era también. Y fíjate, yo lo que les digo a las personas y les recomiendo que hay que dejar de victimizarnos. Sí. Porque mira, en mi caso, yo te pudiera decir que si yo hubiera sido otra, yo simplemente me quedo, ay, es que todos me hacen daño porque yo fui una niña muy maltratada. Es que a mí me abusaban, a mí me maltrataban, me trataban. Por eso toda la gente hace así conmigo. O sea, no tiene que ser así. No tiene que ser así, hay que dejar de victimizarnos, agarrar fortaleza y empezar a poner manos en la obra. Tomar esa responsabilidad, como dices, de nuestras acciones, de lo que pasamos y seguir adelante. Es importante, sí, regresar muchas veces, no siempre, a esas vidas pasadas, pero ya déjenlas atrás, ya déjenlas descansar, o sea, ya lo vistes, ya sabes, ya, ciérrale ahí, a lo que sigue ahora. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poder cambiar eso, ¿ves? Pero sí vamos a poder redirigir las siguientes conciencias que vengan para que no tengan que repetirse la misma historia, porque así como nosotros ahorita estamos en este cuerpo físico, pero lo estamos recordando y nos está afectando. Entonces eso mismo, Daisy, cuando nosotros reencarnemos en otro cuerpo físico, lo vamos a volver a traer, lo vamos a recordar lo que Daisy hizo, vamos a recordar lo que Celeste hizo, pero ¿dónde va a estar esa evolución? Yo siempre les digo, yo quiero cada vez ser mejor persona, mejor ser humano, seguir evolucionando, porque cuando yo no regrese, yo no quiero regresar igual de bruta que como me fui. O sea, entonces, ¿dónde va a estar tu evolución? ¿Queremos llegar a un nivel? Pues hay que empezar a echarle
a estudiarle, a seguir trabajando en nosotros, porque así puedas, mira, agarrar todos los cursos que quieras, así puedas tener todo el conocimiento y saber muchísimo. Si tú no estás trabajando contigo misma, vas a repetir historias. Hay algo, porque yo sé que hay muchas personas que a lo mejor están como, no quiero decir como estancados en ese loop, pero yo sé que hay personas que no pueden salir de eso. Y ya ves que tú dijiste, puedes tomar todos los cursos, pero si no tomas acciones, hay como unas recomendaciones que tú nos puedas dar. Como yo a veces, yo al menos una de las que digo, porque hay muchas personas que están como en el loop de la depresión. Yo he pasado por posparto, en mi pasado he pasado por depresión que no es posparto, y la forma que pude salir en conjunto con un poquito medicamento fue también como anotando todo por lo que estaba agradecida. Gracias Dios por esto, gracias universo, lo que ustedes quieran, porque muchas personas se identifican por Dios de una manera, pero yo la forma que pude como dejar de victimizarme, porque sentía que estaba victimizándome cuando estaba en la depresión, era cambiar esa perspectiva y anotar por todo lo que yo estaba agradecida, y poco a poquito fue pasitos de bebé, pude como salirme de echarle la culpa a cosas del pasado, como dejarme de victimizar. Exacto. ¿Hay consejos que tú nos puedas dar para tomar estas acciones para poder salir como de eso? De dejar de echarle la culpa a la niña del pasado, a cositas del pasado. Mira, por lo regular nosotros siempre decimos quiero. Es que quiero. Pero el querer no te va a llevar a hacerlo. Es hacerlo. Es como, ay, es que quiero trabajar, es que quiero cambiar, pero no estás haciendo nada. Entonces hazlo. Es que sí me quiero levantar, estoy deprimida, sí me quiero levantar, pero no puedo. Es que no lo pienses, levántate. Sí. Entonces, no los invito a que quieran, los invito a que lo hagan. Accionar. Accionar. Ajá. Y es lo que lo mío fue tan simple de levantarme todos los días y escribir por lo que estaba agradecida, y hubo algo, pasaron, te puedo decir como unos 3 a 6 meses, pero pasó el switch, donde en vez de ver la vida de una forma negativa, la empecé a ver de una forma positiva, porque decía, tengo tantas cosas por estar agradecida, y poco a poquito fui accionando en otras cosas. Sabes que estoy tan agradecida que voy a ir a caminar, y me ayudaba a estar en la naturaleza. Estoy tan agradecida que voy a ir a pasar más tiempo con mi familia. Me ayudaba como eso, y está lo que dice Celeste, a veces tenemos que dejar el quiero y empezar a accionar, aunque sea pasos chiquitos. Sí. Y es que no es fácil. Yo me estuve 35 años de mi vida en depresión. Yo tengo empatía por las personas que están en ese proceso. Sé que no es fácil. A mí me costó 35 años de mi vida, imagínate. Sí. Pero ahorita las redes sociales, ahorita hay mucha información que ya te están dando, como lo estamos haciendo nosotros ahorita, esas herramientas para que tú puedas empezar a hacerlo. Para que tú, tal vez vas a querer 2 días, pero tal vez un día lo vas a hacer. Luego vas a caer otros 3 días, pero un día lo vas a hacer, 2 días lo vas a hacer. Entonces, no va a ser fácil. No va a ser fácil empezar a ir manipulando la mente, pero es eso, es la mente. La información que tú le vas a dar a tu mente es lo que te va a hacer salir de todo eso. ¿Por qué? Porque la mente le manda señales al cuerpo. Me siento mal, es que a mí me pasó esto, estoy peleada con mi marido, y el cuerpo se empieza a sentir mal. Y el cuerpo quiere estar acostado, el cuerpo se empieza a cansar. Entonces empezamos a meterle basura, vamos a decirlo, basura a la mente, y la mente enferma el cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo, de verdad, yo lo que les digo es que empiecen a engañar a la mente. Sí, es la mejor forma. Sí, fíjate que hace poco a mí me dieron una herramienta muy buena, porque a mí me ponen mucho a prueba. Y recuerden otra cosa, todos son pruebas. Yo ahorita miro al mundo como pruebas. O sea, llega algo, esta es una prueba, a ver cómo voy a reaccionar. Me pasa algo que sé que me va a querer mover ese chip, y digo yo, ok, pero ya lo hago consciente, ok, esto es una prueba, que me están poniendo a prueba para ver cómo voy a reaccionar yo. Una de las cosas que yo siempre les digo a las personas es empezar a engañar la mente.
Si la mente te dice, estoy cansada, tú dile, no, no estás cansada. Oh, te iba a comentar, en una ocasión, Daisy, yo estaba acostada, me viene un ataque de ansiedad. Jamás en mi vida yo no sufro de ataques de ansiedad. Pero pude pensar que era un ataque de ansiedad porque me empezó a costar mucho trabajo respirar. Me siento en la cama, empecé a ponerme nerviosa, sentí que se me bajó la presión, no podía respirar, me empecé a desesperar. Ya sentada, quise salir corriendo para afuera, pero a medio camino me regresan prácticamente las greñas porque sentí que hasta me jalaron. Me dicen, regrésate y acuéstate en la cama. Me dijeron, siente cómo atraviesa desde la mollera, desde aquí de tu cabeza hasta el dedo gordo de la... Imagínate sentir un ataque de ansiedad, sí. y sentirlo. Cabeza a pies. Dejar empezar a sentir esa desesperación, y me dicen estas palabras. Y es un consejo que yo les doy para todas esas personas que tienen depresión y que también sufren de ataques de ansiedad. Me dicen, háblate como les hablas a tus pacientes. Si un paciente tuyo estuviera en este momento aquí sentada contigo, estuviera entrando en un ataque de pánico, ¿qué le dirías? Entonces decía yo, mi mente me decía, no puedes respirar. Y yo, no puedo respirar. Y luego Celeste le decía, sí puedes respirar, sí puedes. Y mi mente me decía, no puedes. Y empezaba, entre más quería correr, peor era. Entonces empecé a hablar con Celeste y dijo, si puedes respirar, mira, respira despacio, suelta por la boca. Empecé a hablarme a mí misma como si yo le estuviera hablando a una persona que está con un ataque de ansiedad. Pero cada vez que yo me estaba reanimando a mí misma, la mente me saboteaba y me decía, no puedes, te estás sintiendo mal, córrele porque no puedes respirar. Y algo dentro de mí me decía, si corres va a ser peor. Me fui calmando a Celeste, todo está bien, no está bien, sí, todo está bien, todo va a estar bien. Hasta que le ganó ese positivismo, le ganó a ese diablito. ¿Sabes cómo era? Literal, cuando tiene, como en las caricaturas, que tienes un diablito por aquí, un angelito por acá. Sí. Hasta que el angelito lo fue sacando esos malos pensamientos. Dije yo, ¿qué fue esto? Y fue el ataque de ansiedad. ¿Qué fue esto? Y me dijeron, te estamos enseñando cómo vas a trabajar, cómo vas a manipular tu cuerpo, cómo vas a manipular tu mente para que tu cuerpo no reaccione. Entonces, eso es lo que yo les digo. Cuando ustedes estén en una situación así, denle el consejo que le darían a otra persona, a ustedes mismos. Me encantó porque literal tienes que engañar a la mente y como tú dijiste, dejar que si tienes muchos pensamientos negativos, dejar que el positivismo gane lo negativo. Y es un proceso largo, no es algo de la noche a la mañana. Y va a ser una práctica, Daisy, porque yo les digo a mis pacientes, practíquenlo. Tal vez no les va a funcionar una vez, tal vez sí, pero pónganlo en práctica y no corran, porque entre más corren va a ser peor. Mira, la mente es tan poderosa que desafortunadamente nosotros los humanos no supimos llevarla de la manera para la que se nos fue puesta aquí dentro de este cuerpo humano. La mente es una proyección únicamente, es una proyección. Sí sabes los proyectores para ver una película, ¿verdad? Sí. Ok, así es la mente. La mente va a reflejar afuera la información que tú le pongas dentro de ella. ¿Okay? Si tú le mandas una película de terror, tu cuerpo va a reaccionar con miedo. ¿Okay? Si tú le mandas un pensamiento de magia, vamos a decirlo, para crear algo, lo vas a crear y lo vas a traer a la materia. Porque la mente para eso es, para proyectar al mundo terrenal, a lo físico, a la materia, todo lo que tú le estás metiendo y la información, tanto sean cosas buenas o sean cosas malas, porque la mente no distingue. La mente no sabe qué es bueno, no sabe qué es malo. Ella únicamente recibe lo que tú le vas a poner ahí. Mira, estamos tú y yo sentadas aquí. Imagínate que estuviera oscuro y escucháramos un ruido atrás de nosotros. ¿Qué es lo primero que va a pensar tu mente? Hay un monstruo, hay un perro, Sí. hay un animal. No, algo malo, o sea, hay un monstruo, es un fantasma, algo está pasando. Sí. Y de repente que voltees, que mires que es un gato. Y ya eso te va a dar la paz, ¿ves? O lo primero que vamos a hacer si estamos de espalda, levantarnos y salir corriendo. Y ya cuando volteamos nos vamos a dar cuenta que no pasa nada. Entonces, es parte de los miedos eso, de no querer observar y no enfrentar eso
sino que evadirlo y salir corriendo. Sí. Y es muy cierto porque yo algo que me he dado cuenta en mi camino es que el miedo a veces es una ilusión y cuando lo enfrentas te das cuenta que no era lo que tú pensabas. Y ¿sabes qué, Daisy? Algo bien curioso, no sé si a ti te ha pasado, que tú puedes estar viendo una situación repetitivamente o escuchando una palabra repetitivamente, pero en un momento de tu vida alguien más te lo dice y dices tú, chin, ya me cayó el 20, y luego dices tú, pero ya lo sabía. Sí, Era, ¿por qué? sí, ¿Por qué te estaba llegando? pero era lo que yo ya sabía. En mi caso, fíjate, hace poquito vi una película. Y a veces hay miedos que no sabes ni de dónde vienen. Y dices tú, bueno, pues ¿a qué chingo le tengo miedo? ¿De dónde? Bueno, fui y vi una película. Y hubo una palabra que a mí me cambió la vida. ¿Qué era? No le tengas miedo a lo que no conoces. ¿Y por qué te resonó esa parte? ¿Por las Porque ilusiones? porque le tenemos miedo a cosas que ni siquiera sabemos que existen. Sí, Le es una tenemos miedo a ilusión, todo, a lo exactamente. desconocido. Exactamente. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a algo que no conocemos? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros le estamos metiendo a nuestra mente, que es algo malo, que es algo malo, que es algo malo. Entonces, bueno, yo lo que les puedo decir es que todas estas vidas pasadas que yo he vivido me han ayudado a armar mis rompecabezas para seguir evolucionando, para pasar al siguiente nivel. Entonces, yo les recomiendo a la gente que está en procesos de meditaciones, de medicinas, de conciencia, de todo lo que ustedes quieran, que no se les quede el ego de que son chamanes, que no se les quede el ego de que son brujos, sino que agarren todo eso poquito para que todo eso pueda construir algo nuevo para ustedes y sigan aprendiendo, porque mientras se queden así, no va a haber nada nuevo. Sí, y yo también para las personas que apenas van entrando a esto, todo lo que les dimos, siento que les dimos muchas herramientas. Pueden empezar a meditar, las meditaciones las pueden encontrar en YouTube desde 5 minutos a 1 hora, o si no se sienten cómodos, ir con alguien que hace regresiones de vidas pasadas y averiguar si hay algo que sanar, y si no hay nada que sanar, continuamos con nuestra vida. Si no hay nada que sanar, también es bonito aprender, porque a ver un poquito de nuestras vidas pasadas y nos ayuda como a ver por qué somos las personas que somos hoy, pero o sea, agarrar esos conocimientos y proceder con nuestras vidas. Sí, porque todo tiene un porqué. Miren, no busquen nada hay que hacerlo desde la falta de respeto, desde el ego, porque simplemente se van a quedar como experiencias, sino que decir, ok, ya entendí por qué yo tengo estas habilidades, ¿para qué las vas a usar? ¿Cómo las vas a integrar a tu vida? Fíjate que, ya para terminar, todos tenemos muchísimas vidas pasadas. Yo ni siquiera las he contado, pero hay ciertas vidas pasadas que vas a tener muy marcadas, pero que son para cerrar ciclos, porque te están trabando en este momento de tu vida en algo y simplemente las vas a recordar para cerrar y seguir avanzando. Bueno, yo miraba como fotografías, muchas fotografías así, de lo que era lo asiático. Y yo decía, caray, ¿pero de dónde? Pues ni rasgos, ni nada, decía yo, ¿de dónde? Y en una ocasión, fíjate lo que te digo, que muchas personas vienen a tu vida para darte esos 20 que tú a veces no. En una ocasión, platicando yo con una persona, le digo, fíjate que yo he tenido muchas vidas pasadas de asiático, tanto hombre como mujer. Pero le digo yo, pero ni al caso, o sea, no me nace esa cultura, no es como que yo adopte esa cultura, ni tampoco tengo rasgos ni nada. Y luego me dice, oye Celeste, pero ¿a ti siempre te gustaban las artes marciales? Y yo, caray, yo desde muy chiquita, mi papá siempre me tuvo a mí en una escuela de taekwondo. Yo ahí prácticamente crecí, yo ahí viví mi adolescencia y a mí me gusta todo lo que es la arte marcial. Dije yo, caray, dije yo, sí es cierto, y era buenísima para eso. Entonces tenía ese talento y digo yo, mira, él vas aprendiendo del por qué te gusta. Vas armando tu rompecabezas, vas armando tu propio rompecabezas y no todo se basa en dones, en del tercer ojo, en habilidades, ¿no? O sea, puedes tener una habilidad
con tus manos, con tus piernas, puedes ser una persona muy inteligente para crear, o sea, tantas cosas. Entonces hay que usarlas a nuestro favor. Yo estoy muy de acuerdo, espero que les hayan encantado este episodio porque siento que las dos dimos muchas perspectivas de diferentes ángulos, desde la sanación, desde conocerte, simplemente ver qué es lo que te hace desde el pasado ahorita. Hay muchas cositas que las vidas pasadas te van a aportar, pero sí, como mencionamos, si hay cositas que posiblemente ya no te aportan en esta vida, sigue. Avanza con tu vida, suéltalo. Ajá. Y tampoco no estamos fomentando a que lo hagan, no estamos diciéndoles sí, vayan y háganlo para que lo descubran. Simplemente esto que nosotros estamos hablando, se los estamos compartiendo para las personas que están pasando por ese proceso y no saben cómo seguir evolucionando y que sienten que no están avanzando. Pero hay personas que no tienen que vivir este tipo de experiencias, simplemente ya están en una etapa de su vida que dicen, yo estoy a gusto, yo estoy feliz, yo estoy disfrutando mi vida como estoy, sigan así. Pues muchas gracias, Celeste. Creo que compartimos mucha información desde diferentes puntos que posiblemente ustedes ocupen como esas diferentes herramientas para agarrarlas y tomar su camino que quieren tomar, ya sea desde una regresión, meditación, sueños, plantas sagradas. Hay tantas opciones, pero acuérdense, como tú dices, las plantas sagradas te van a mostrar lo que ocupas en ese momento y posiblemente no te van a mostrar una vida pasada. Sí. Así que hay muchas herramientas, ustedes escojan el camino que quieren tomar para acceder a esas conciencias pasadas. Exacto. Y recuerden que el cambio no está en querer, el cambio está en hacerlo. Bueno, que tengan un buen día, nos vemos. Bye.